Bueno, nos quedamos en la página 524 en las conclusiones. Las consecuencias son devastadoras. Todos los capitales y demás temporalidades, muebles, inmuebles y semovientes hasta entonces administradas de forma sistemática e impecable por los padres jesuitas, entran en un enmarañado, lento y burocrático método de gestión, perjudicial no solo para las temporalidades, sino sobre todo para la sociedad, principal beneficiaria de la obra social, educativa y religiosa de la compañía. El magnífico y moderno proyecto de temporalidades, diseñado como modelo organizativo y sistemático, es sustituido por la acción particular y desorganizada. Los colegios entran en decadencia, no hay profesores, se improvisa, los templos que fueron de la compañía en 5 años más muestran el abandono, el descuido. En 10 años más, colegios, iglesias y demás inmuebles están desiertos, arruinados. La descapitalización del fondo de temporalidades se acelera. La supuesta riqueza de la que había disfrutado la compañía se convertía en un mito. Sus propiedades solo servían, y ellos si eran sistemáticamente administradas, ganado, agricultura, etc., justo para su labor misionera y educativa. La nueva administración que sustituye a los jesuitas jamás logró entender la explotación agropecuaria con el mismo espíritu con el que los habían hecho aquellos. Administradores entraban, administradores salían y la debacle se precipitaba impetuosa. Y es que para la compañía extraer el máximo fruto a sus propiedades era un imperativo moral. El alto fin que había detrás de su obra evangelizadora y educativa, Ad Maiorem Gloriam Dei, les combinaba a cuidar y velar por las bases económicas que la sustentaban. De ahí su método administrativo, planificación, control y disciplina, que hacían imposible el caos, las faltas, el ausentismo, el individualismo. En suma, un proyecto cuidadosamente articulado hasta en sus más mínimos detalles. El eclipse es real y prolongado. Como más atrás dijimos, la moral colectiva en años posteriores se alejará de la Iglesia y la persona del rey, obligándonos a localizar en el cuerpo social las funciones de sabiduría, prudencia, virtudes y generosa fecundidad que la Iglesia y el rey habían asumido hasta entonces. Crisis y muy aguda. Y si bien es Bueno, a cierto mí me que... parece que está planteando en sus términos una crisis de hegemonía abierta por el cambio de modelo borbónico que se carga incluso los viejos instrumentos organizativos, ¿no? Hay otra cosa que sí. Yo me creo, o sea, incluso siguiendo las ideas que nos había explicado el otro día Biel, como eran unos explotadores, yo me creo el modelo que nos está planteando. Es decir, una orden jesuítica que organiza la producción de una manera racional y muy... Pero todo esto choca con un mito que yo había leído, según el cual son las sociedades de amigos del país los que introducen algunas innovaciones en la agricultura, porque el campo en la península y en la corona estaba en mantillas. Pues bueno, había motores había motores que organizaban y que estaban metiendo conocimiento técnico incluso para que se los cargan en 1767. O sea, el mito ese de que, hombre, el campesinado pensaba que las acequias eran malas, porque el agua de acequia esterilizaría, que solamente la lluvia... O sea, esos mitos... No sé si habéis leído alguna vez sobre la tarea de las sociedades de amigos del país y el atraso intelectual que había antes y que todo era mitología parroquial. Bueno, pues estamos ante una alternativa bueno, o sea, simplemente dos modelos, o esto es verdad o lo otro es verdad. El eclipse es real y prolongado. Como más atrás dijimos, la moral colectiva en años posteriores se alejará de la Iglesia y la persona del rey, obligándonos a localizar en el cuerpo social las funciones de sabiduría, prudencia, virtudes y generosa fecundidad que la Iglesia y el rey habían asumido hasta entonces. Crisis y muy aguda.
Y si bien es cierto que existen dificultades para identificar una problemática ideológica precisa entre 1760 y 1800, lo que podemos reconocer es que la interpelación de religiosas, sacerdotes, criollos, indios y mestizos empezaba a transformarse en el desafío al absolutismo político. Propagándose entre indios, sacerdotes o religiosas, cruzando fronteras raciales y castas, el movimiento projesuita desafió el formalismo de los teólogos de Madrid y México y la oligárquica alianza absolutista Iglesia-Estado. El refuerzo Supongo de que la cuando dice hegemonía... religiosas, está hablando de órdenes religiosas, no de monjas. ¿Eh? Sí, Lo sí, repetirá varias veces. Yo he supuesto que no son monjas, sino que son órdenes religiosas. sí, sí, yo también. El refuerzo de la hegemonía absolutista fue la respuesta del poder Iglesia-Estado, probando, validando y reprimiendo. La visión social amplia de fines del siglo XVII y principios del XVIII, que había favorecido la infinidad de transacciones necesarias para incorporar por asimétrica que fuera la forma de hacerlo a las poblaciones indígenas de la Nueva España, estaba siendo sustituida por un enfoque excluyente. Este cambio acelerado por las rebeliones indias, criollas y mestizas estaría asociado a la larga con transformaciones generales de las relaciones político-sociales, principalmente con las vinculadas con la expulsión jesuita. Y lo que hacía el obispo Lorenzana era endurecer el lenguaje como fiel intérprete de este nuevo discurso represor y excluyente. Lloran algunos y se lamentan más que no por el celo y honran a Dios, sino por un efecto de la pasión. Creen que la Iglesia católica está reducida a ciertas comunidades y se engañan. Esto es indios, religiosas y demás lloran la partida de los jesuitas como si la Iglesia estuviese solamente reducida a ellos y a otros más. Y es que ya vinieran en un lenguaje religioso y tradicional o con acentos laicos, los mensajes de protesta desafiaban el discurso de la dominación. Danzas, juegos, palo volador, las nescuitingles, representación al vivo de la Pasión de Cristo, se incrementaron considerablemente. Y si hacía 250 años estos últimos fueron permitidos, ahora se prohibían terminantemente junto a las danzas de Santiaguito, ofrendas comestibles, copal, fingimiento de milagros, revelaciones, éxtasis y arrobos, adivinanzas, muñecos, pipilsinsinles, abuso del peyote, etc. Bajo pena de 25 azotes, un mes de cárcel y otras a nuestro arbitrio. En fecha no muy lejanas, dicho discurso habrá sufrido tal erosión que movimientos criollos al nivel más bajo, 1807-1810, con implicaciones políticas y aún sin tener un mensaje político claro ni atacar seriamente al poder colonial, acabarán por desgastarlo, transmitiendo otro mensaje cuyo contenido será aceptado en amplios sectores de la Nueva España. La escisión del cuerpo político será un hecho amenazando con dividir también al eclesiástico, una iglesia nacional enfrentada a una peninsular. Nada tiene de casual que lleguemos a una serie de conclusiones tras la expulsión de la compañía y las amplias disputas, unas sutiles y minuciosas, otras ásperas y acres, que agitaron a la Nueva España de fines del siglo XVIII. Si vea, Frankie, dígale que lo mío corporal de caras, pero eso es todo. ¿Sabe Nicholson lo suyo? No lo creo. Estoy casi seguro de que no. ¿Dónde está Moira ahora? Está en su casa. Pero Nicholson no me deja entrar. Hay una voz que se cruza. Es Ricardo. Yo también voy. ¿Eh? Es una serie. Vale, ya está. ¿Dónde está Moira? Usted es el chofer. Yo no soy el chofer. ¿Dónde está Alex? Mi paciente se encuentra en un estado. Ricardo. La vez que habla 3 meses. Ricardo. Casi cualquier impresión podría dar al traste con todo mi trabajo. Así que váyanse. Ricardo, ¿qué puedo hacer? Creo que tú lo puedes silenciar. ¿Cómo? Joaquín, me parece que tú lo puedes silenciar. Si eres el anfitrión, ¿Qué puedo hacer? puedes quitarle la voz al micrófono. A ver.
tengo que Abre la encontrarlo. pestañita donde salen las ¡Mándate! personas. El Silenciar. chofer detective. Yo no soy yo quien Ah, dirige no. ese Charlie Piper, temo que no, 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 señor. no, no, no. Soy yo quien dirige esta Mierda. investigación. Te he silenciado a Sí, ti. señorita Barber, justo a tiempo. Estoy en condiciones de revelar que se ha descubierto una sustancia Por de Dios. naturaleza altamente No, tóxica no en debo las hacer yo aguas. esto. No es a mí el que tienes Ya que estás, ya silenciar. estás, ya estás. Y ahora Quería dejar su huella, ¿no es así, es joven? que no lo encuentro ahora. Sí, aquí. Ahora, Ahora, vale. venga. En primer lugar, la expulsión de la compañía arrastra consigo un fracaso patente, tanto por el alto costo social que Perdón, tuvo. Manuel, tú estás ahora sin voz. ¿Puedes dar? ¿Tú controlas tu voz? Sí, 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 sí. vale, 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 vale. Vuelvo. Sí, En primer lugar, la expulsión de la compañía arrastra consigo un fracaso patente, tanto por el alto costo social que tuvo, por ejemplo, los magníficos y modernos proyectos de temporalidades, que son verdaderos proyectos alternativos a la acumulación ciega y desordenada del capital, que entran durante años a un callejón sin salida, como por la falta de capacidad organizativa para sustituir cualitativa, rápida y eficientemente a los jesuitas en la complejidad de labores que realizaban. En segundo lugar, aquí aparece justamente el momento en el que la disposición concreta, regalista, de obligar a los indígenas a hablar castellano y olvidar sus lenguas para que se inserten en la sociedad criolla, genera la problemática indígena que hoy tenemos viva en el país y que tiene en Chiapas el ejemplo más doloroso. Atrapados en la secularización de las doctrinas y la red de intenciones borbónicas, los indígenas van quedando abandonados. Los indígenas deben aprender castellano y permanecer alineados a las disposiciones reales, pero la inmensa mayoría de los curas seculares que sustituyen a los regulares no saben sus lenguas. La barrera entre indígenas y sociedad ahí tiene su origen, de tal manera que no podemos juzgar la evangelización del siglo XVI con los resultados que hoy vemos en los núcleos de población indígena conocidos, sino que estos resultados tienen su causa en las medidas tomadas hace 2 siglos. Pero si la aplicación del reformismo borbónico en gran medida fue un fracaso, la secularización de las doctrinas fue una acción fundamental para el desarrollo del cristianismo y la vida social de México, que permitió al clero secular tomar el liderazgo de la Iglesia. En dicha secularización iba implícito adaptar la Iglesia a una estructura jurídica e institucional que formara un clero vocacional e instruido, y no con privilegios medievales como hasta entonces había sido. Clero secular que tomó las riendas de la Iglesia novohispana, incluso numéricamente, al grado de que aún hoy México es el único país de Iberoamérica que tiene mayoría numérica sobre el regular y donde el clero extranjero está simbólicamente representado. En el campo educativo... Perdón, es que estos párrafos me parecen muy significativos y lo podéis explicar, por ejemplo, la diferencia entre clero regular y secular. ¿Qué es clero secular? El clero de los obispos, el clero de las parroquias, o sea, el Un sacerdote de parroquia, el que no es de sí, una orden religiosa el que no determinada, es de orden religiosa. que da misas. Entonces, el que no es de orden es secular. Sí, sí, Vale. En lo que es regular. claro, está ya, usando un lenguaje muy... Sí, ahora sí es. Sí. Antes ha nombrado, como lo ha dicho, proyectos de temporalidades. ¿Qué son los proyectos de temporalidades? Comercio, la economía, los proyectos cívicos. No religiosos. Exacto. El debate clero secular, clero regular, en la zona de Cantabria... Educativos, todo lo que manejaban para articular lo que necesita la sociedad para funcionar, ¿no? Dejando de lado la parte espiritual. Tenían 600 colegios los jesuitas en estos momentos. Bueno, en Cantabria hubo en la Edad Media un debate, una confrontación
aparecen en la zona de Santander, empiezan a aparecer las colegiatas. Eso es Santillana del Mar, iglesia colegiata, ¿no? Esto lo sabemos. Una colegiata es una iglesia que está en manos de un colegium de sacerdotes que no son religiosos, sino que depende del obispado. Debajo de cada iglesia colegiata ha habido antes un convento. Y el obispo de Santander, que era fortísimo, va cargándose conventos y va montando iglesias colegiatas. La iglesia de Cervatos, que controla la línea desde Herrera de Pisuerga al Cantábrico de los granos, del trigo. O sea, hay un poder fáctico o sea, estamos hablando de otra guerra que hubo entre clero secular, entre episcopados y órdenes religiosas, ¿eh? En una zona muy determinada de España, que es el control del obispo de Santander, del puerto de Santander y el comercio de harinas de Castilla y, bueno, distintas iglesias colegiatas. Cada vez que uno por la zona de Santander-Palencia va a una iglesia colegiata, te cuentan siempre eso. Se fundó aquí un convento, luego se convirtió en... Uno pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Dijo, bueno, pasa a ser gobernado por el obispo de Santander, pero ¿por qué? Eso tuvo que ser una guerra de 100 pares de demonios. Lo fue, lo fue. Bueno, hay ser clero secular y clero regular o de regla religiosa, sí. Bueno, no sé, esto que acabo de contar a mí me hace gracia, pero supongo que es una pedantería, disculpad, ¿eh? En el campo educativo-cultural, desde principios del siglo XVIII, los maestros jesuitas, franciscanos y dominicos se habían detenido a menudo a examinar el lugar que ocupaban todas y cada una de las disciplinas del saber, al tiempo que indagaban sobre sus métodos y objetos. Toda renovación cultural tiende a manifestarse en la búsqueda de nuevas relaciones entre las distintas ramas del saber, de nuevos equilibrios, de nuevos lenguajes, de nuevos procedimientos lógicos, de nuevos métodos. El combate que los jesuitas mantuvieron durante fines del siglo XVII y 67 años del siglo XVIII, ya sea cultivando la studia humanitatis, ya sea la filosofía y la teología, asume tonos que van más allá de las disputas usuales entre facultades para llegar a cuestiones mucho más profundas. Estaban entrando en juego, más o menos conscientemente, concepciones distintas de la realidad. Ahora bien, el complejo movimiento cultural que se produce entre los siglos XVII y XVIII, movimientos que arrancan de los estudios de gramática, retórica, metafísica y teología, lógica y dialéctica, ética y política, y acaba extendiendo su influencia a todos los órdenes del saber, fue más una renovación de modos y formas que un cambio en cuanto a contenidos y objetos de investigación, si bien esta renovación afectaría contenidos a mediados del siglo XVIII. Quien identifique las nuevas corrientes culturales con el aprecio del mundo clásico y la antigüedad prehispánica debiera, al menos en el campo de la filosofía, llegar a dos conclusiones. En primer lugar, que dicha renovación comenzó en el transcurso del siglo XVII y en segundo, que en el siglo XVIII se detecta una agria polémica jesuita-poder eclesiástico-civil en torno a conceptos metafísicos, éticos, políticos, como probabilismo, probabiliorismo, tertuciorismo, molinismo, etc. Mientras que Aristóteles y Tomás de Aquino, en muy diversas proposiciones, son textos en las escuelas novohispanas, los jesuitas, a través de Suárez, renuevan no solo los comentarios clásicos en torno a ellos, sino también no pocos aspectos de la doctrina de Santo Tomás. Ejemplo, el tan debatido problema de esencia y existencia o las grandes cuestiones de la esencia conditionata. A ver, estos debates o sea, el libro es así de raro, nos los vas a explicar después, o sea, cuando comience a es cargarse la teoría de el ser como algo preestablecido por Dios desde toda la eternidad. En este sentido,
Suárez no maneja la palabra ser, sino ente. No ser, sino ente. Diciendo, bueno, ya, como ya se verá, no es cierto que haya una componenda. El debate con el tomismo es fiero. Y los tomistas actuales son fieramente antisuarecianos y acusan a Suárez de hereje. O sea, esto que hay aquí es una confrontación radical de filosofías. Aquí solo lo apunta, ¿no? No pocos aspectos de la doctrina. Bueno. Y no es la ciencia condicionata, a pesar de que, sino la historicidad del ser humano que implica no una predeterminación ontológica, sino una ontología de la existencia. Y claro, esto obliga a una teología, bueno, en fin, una teología de cómo puede Dios conocer desde toda la eternidad lo que va a hacer un ser que es histórico y que por voluntad divina tiene la capacidad de autoconstruirse a sí mismo en duración, en su temporalidad, en una temporalidad que es autoproductiva. Bueno. Quien sostenga que para la Nueva España la antigüedad clásica y elementos probabilistas, molinistas, etc., juegan un papel de frescura, oxigenación y modernidad, indudablemente rinden honor a la verdad. Hacia mediados del siglo XVIII existe una forma de encarar los problemas en una modificación del método de lectura, en un complejo de nuevas formas de estudio. No es en rigor la escolástica tradicional o tradición escolástica, pues la filosofía degenera en escolástica cuando en lugar de tomar como efecto de reflexión el existente concreto para profundizarlo, penetrarlo y esclarecerlo incesantemente, se dedica a las fórmulas propuestas para explicarlo como si tales fórmulas y no las que esclarecen fueran la realidad. Cometer esta falta es hacerse incapaz de comprender la realidad viva que uno tiene frente a las narices, es hacer escolástica. La doctrina de Santo Tomás degeneró en escolástica cada vez que se la desgajó de lo real, convirtiendo al tomismo en objeto del tomismo. Pero el objeto del tomismo no era el tomismo, sino el mundo, el hombre y Dios. A ver, el existente concreto no es el objeto de estudio de la filosofía o teología de Santo Tomás, sino el ser. El existente concreto, una y otra vez, es el que Suárez dice que es lo que él quiere estudiar, el existente concreto. Entonces aquí está ahí, dicho de alguna manera, ¿no? Pero luego lo adorna como Santo Tomás. Bueno, Santo Tomás tenía una concepción distinta. Bueno, lo de la escolástica, convirtiendo el tomismo en objeto del tomismo, yo nos lo aplico, ¿no? Convirtiendo el marxismo en objeto del marxismo, ¿no? Que es que a veces también nosotros hemos hecho estas cosas, ¿no? Pero bueno. Este era el meollo de la nueva cultura y en medio de ello estaba la Compañía de Jesús, que no quería seguir alimentando la tradición escolástica. Esto es un tomismo muerto. La exigencia de un desplazamiento de la tradición escolástica al fundamento humano, es decir, a la sustancia moral de los problemas criollos, indígenas y mestizos, fue una de las notas dominantes jesuitas. En este sentido, lo que nos sorprende de este esfuerzo antiescolástico es su originalidad sincretizadora, es la construcción jurídico-moral de un lugar para todos, indios, criollos, castas, mestizos. Por eso, la crítica jesuítica a los estudios jurídicos y cultivadores del derecho constituyen un apartado más de un discurso mucho más amplio y complejo. Se trata de la convicción de todos en una misma casa. Ese mestizaje racial y cultural en continua renovación encuentra aquí fuerte soporte y es el pretexto para una polémica sobre los estatutos jurídicos con autoridades virreinales.
En la proposición 1, que no era enseñada en los colegios jesuitas, ver más arriba algunas proposiciones filosóficas, teológicas que no se enseñaban en los colegios de la Compañía de Jesús, siglo XVII y XVIII, se habla de no violentar las leyes eclesiásticas y civiles. Pero esta es una proposición escrita a fines del siglo XVII. Pero a mediados del siglo XVIII el panorama es otro. Aquí hay que esclarecer la naturaleza de las leyes, pues las leyes tienen como característica primaria el servicio del hombre, y el hombre en la Nueva España es el indio, negro, criollo y mestizo. De este modo, el sincretismo jesuita y su eclecticismo filosófico es un principio esencial del mestizaje profundo que la nación alcanzaría en el siglo XX. Mestizaje que hoy sabemos nos ha dado una propia personalidad que nos hace inmunes a fundamentalismos, indigenismos, hispanismos, nacionalismos. Y si el futuro de la humanidad es el de una sociedad universal, el de un mestizaje mundial, los dolores de su alumbramiento nos hacen percibir la riqueza de nuestro mestizaje. Porque lo que caracteriza los sucesos de lo que somos testigos en el siglo XX, lo que los distingue de todos los que lo han percibido desde los orígenes de la historia, es su carácter mundial, global o quizá más exactamente mestizo. Ya no hay historia local, ya no existe exclusivamente la historia nacional, cuyos sucesos interesarían a un pueblo en particular y solamente a él, en el sentido de que solo él sería la causa y solo él sufriría los efectos. Por razones económicas, industriales, científico-técnicas, la globalización, como suele decirse, es decir, la mestización universal, se va estableciendo de hecho entre los pueblos de la Tierra y sus vicisitudes se integran en una historia universal de la que ellas son momentos particulares. Esta es nuestra herencia histórica y el servicio humano que podemos dar es ayudar a que sean menos dolorosos los primeros partos de esta sociedad universal de los hombres cuya existencia futura es una certidumbre. Consecuencias. ¿A dónde nos habría llevado este lenguaje barroco modernista que los jesuitas, artes, metáforas, ritos, si no hubieran sido expulsados, es algo que nunca sabremos? Lo cierto es que la independencia de 1810 no pudo contar ya con ese impulso. Nace así un país sin vocación universalista, que al no contar con la inspiración de un pasado, una Nueva España abierta y barroca, es incapaz de hacer frente a la arrolladora solidez de una modernidad ilustrada, que a su vez bombardea el pasado novohispano de oscurantista y premoderno. El México del siglo XIX en gran medida ha perdido el sentido de su propio mensaje. Y es que desde el instante mismo de la expulsión de la Compañía y más adelante de su extinción, el despotismo ilustrado de los Borbones será que conduzca la modernidad de México. La Iglesia Católica Mexicana, que en el Cuarto Concilio había solicitado la extinción de los jesuitas y borrar su obra de la faz de la tierra en el ahora del siglo XIX, estaba ayuna del clasicismo filosófico, teológico y humanista, careciendo de medios para enfrentar dicho siglo. Limpia de cualquier huella del jesuitismo, tal cual es el Cuarto Concilio Mexicano, lo transmitió al siglo XIX, en aquellos últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, en que los afanes independentistas irrumpían en todos los dominios, la Iglesia Católica no supo encontrar su camino. Mal defendida por católicos que la habían esterilizado con la esperanza de hacerla más pura, la cultura católica derrumbóse en la ruina de una Compañía de Jesús con la que en tan poco tino evitaron solidarizarse. La Bueno, a mí eliminación me de la... parece que aquí está contando una cosa que no solamente se tiene que, o sea, de una gran polémica interior a los estados absolutistas y a Roma, que acaba supeditándose a los estados absolutistas. O sea, y a una transformación de la Iglesia Católica. O sea, dicho sin hablar de México y sin hablar de los jesuitas, o sea, algo, una crisis, una inflexión civilizatoria, eh, mm, que no tenemos suficientes elementos aquí puestos para
para saberlo, ¿no? O sea, para conocerlo. Lo que sí es cierto es que Francia y España imponen su voluntad en Roma. Eh, y estas transformaciones de clero que la verdad es que yo tampoco sé, no sé, claro, la historia de la Iglesia que yo conozco es una historia de la Iglesia muy oficialista, ¿no? Y no sé valorar todo esto que está aquí. En efecto, de la expulsión de los jesuitas, el triunfo de Juárez, hay un siglo de exterminio de la cultura católica. Pierde las riendas de la sociedad, inmensas propiedades, las escuelas, la universidad, funciones paraestatales, el derecho a representar y encabezar. Luis de Cuevas es un testigo particularmente interesante en esta persecución de la cultura católica, no solo por condenar los excesos del Partido Liberal, sino también por reprobar la idea del nombramiento de un emperador para México. El porvenir de México es una obra que escribe en 1857, cuando Cuevas tenía 58 años de edad y se encontraba en plena madurez intelectual, lo que le permite emitir un juicio certero del panorama nacional. Una clase sola, que digo, solo pocos hombres asociados para devorar los bienes de la Iglesia, son los que se muestran satisfechos porque no buscan la seguridad de sus intereses, sino en los desastres y exterminios de la sociedad. Todos nos opondremos a una absolución que a nadie conviene, pero la oposición de la Iglesia tendrá un poder tanto más superior cuanto es más sublime y más exclusivo el deseo de subordinar los bienes temporales, cualesquiera que sean, a una necesidad que a los ojos de un buen católico no pueden compararse con ninguna otra, por grande e importante que se suponga. Cuevas advertía que por mucho que se hablase del progreso e ilustración de planes más o menos extensos para asentar el gobierno y mejorar todos sus ramos, de principios de libertad y de cambios saludables, había una cuestión que debía resolverse antes que todas, pues si esa solución nadie podía emprenderse. La República podría salvarse con una política que intentaba exterminar la cultura católica en un país católico. Esta era la cuestión. Pero para entonces, 1857, los cambios políticos y las nuevas doctrinas que se proclamaban, la Ilustración, el liberalismo, estaban preparando un trastorno tan violento y tan inesperado que precipitó al país a la catástrofe que Cuevas temía. Se le reprocha al catolicismo de la esterilidad de una doctrina y un método, la escolástica, con los cuales podía contentarse, pero que una dimensión clásica, en síntesis con lo particular, lo barroco, le hubiera invitado a trascender a fin de constituirse en consejero y guía de un siglo XIX que con tanto ardor se lanzaba a la conquista de un universo preñado de imprevistas realidades. Mas cuando le llegó el momento de reivindicar así su tradicional papel de sabiduría, como hacía tiempo que había renunciado a apropiarse de Góngora, Quevedo, Cervantes, Sor Juana y jesuitas novohispanos, sintetizando lo universal y lo particular, la cultura católica no estaba allí para llenar ese cometido. Era heredera de una tradición desgajada de su tronco barroco que, si bien nunca fue borrado radicalmente, no podía contar ya con ese impulso y dirigir a su rebaño, porque dicha cultura iba a pretender darse su propio camino, y no atreviéndose a buscarlo ni a continuarlo en un camino que podía parecer sin salida, asumiendo lo indígena, lo español y lo universal, lo barroco, se iba a lanzar también a sectores católicos en direcciones en las que hubiera sido posible prever que sería imposible encontrarlo. Es decir, se transformaba en un pensamiento vacío, estéril, resentido, reaccionario, retrógrado, quejumbroso, confundido, incapaz de entender y superar su pasado inmediato. Pues es un hecho de considerable importancia que algunos criollos católicos, discípulos de los discípulos de aquella tradición desgajada de Nueva España barroca, buscan ayuda y protección justo donde no podían ni debían encontrarla, en el extranjero. A ver, a mí este libro muchas veces es de un apologismo
Rayano sin embargo, aquí la crítica que hace al catolicismo del último tercio del siglo XVIII y el XIX es tremebundo, ¿no? Pensamiento vacío, estéril, resentido, reaccionario, retrógrado, quejumbroso, confundido, incapaz de entender y superar su pensamiento inmediato. Esto va dicho del catolicismo desarmado, del catolicismo que se desgaja de su proyecto civilizatorio, porque está planteando al catolicismo como proyecto civilizatorio, el barroco, el párrafo anterior, o sea, heredera de su tronco barroco, la iglesia, una tradición, o sea, y esto, claro, esto es lo que Bolívar Echevarría utiliza, o sea, hay un marxista que murió también, que habla del barroco como primera modernidad y se inspiran en Curi Camacho. O sea, es allí donde hay textos de Curi Camacho copiados al pie de la letra sin citarlos, pero están copiados al pie de la letra. Yo creo que hace tiempo los envié, me parece. No sé si a Spymas o Sí, sí, claro. a Spymas, ¿verdad? A Spymas. Bueno, entender la catolicidad como una civilización, o sea, Trento como un proyecto civilizatorio, dentro del cual hay debates y permite a órdenes religiosas, a las más avanzadas, convertirse en mediadoras, en instancias de mediación dentro de culturas materiales de vida. De eso me parece que de eso estamos hablando. Y cuando se supera esto, esta crítica tan fiera de Curi Camacho, que no sé, o sea, pensamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adjetivos peyorativos, ¿no? Vaya. Sí, sí. Tu referencia a las culturas materiales me parece que es apropiada aquí. Yo veo en esta página, bueno, en esta página no, en realidad, en un altísimo porcentaje de todo el libro, un lamento quejumbroso, el sí, sobre lo que pudo haber sido y no fue. No lo fue, sí. Y claro, yo ahí llamadme, no sé, como queráis, vetero materialista ingenuo, pero yo es que creo que aquí hay un lamento puramente ideológico, eh, so- como si hubiera sido una batalla puramente ideológica entre dos proyectos. Su caballo de batalla es la modernidad. La palabra capitalismo no aparece por ningún lado. Sí. Y claro, yo lo que veo aquí es que es el lamento que necesariamente se produce cuando no se está leyendo que las condiciones materiales de producción, es decir, la introducción del capitalismo en México, arrasa y arrolla inmisericordiamente con cualquier ideología que pueda suponerle cualquier tipo de traba. Léase el Manifiesto Comunista 1848. Y yo creo que eso es lo que Curi Camacho no quiere ver. Entonces, transpone a una lucha de ideas lo que, desde mi punto de vista, es simplemente la arrolladora y apisonadora del capitalismo que aplasta la ideología trentina, aplasta cualquier veleidad y residuo no integrable en la dinámica capitalista de valorización presente en los jesuitas y presente en el proyecto trentino, en realidad. Y yo creo que eso es lo que en ningún momento está referenciado en su texto, como consecuencia de lo cual todo aparece como la consecuencia de una batalla de ideas desgraciadamente perdida, en beneficio de unos y en perjuicio de
los jesuitas. Esa es la impresión que a mí, mucho el texto, pero especialmente esta página, que es ella sí quejumbrosa, me da, ¿no? Es una falta de materialismo histórico. Y porque lo que dice Manuel, desde una perspectiva más histórica, hay un libro dedicado prácticamente a esta época que se llama Creando un nuevo mundo, los orígenes del capitalismo en el Bajío, es decir, en la zona de México, ¿eh? Y bueno, el título es En el Bajío y la Norteamérica Española, que es la zona norte de México. Entonces, este libro está relacionado con aquel que os dije el otro día sobre la discusión esta del esclavismo y la llamada temprana globalización de segunda mitad del 17, que coincide bastante con la cronología. Yo por eso tenía expectativas al principio, en el primer capítulo de este libro, porque creía que de alguna manera estaba vistiendo, y creo que en parte sí que lo hace, estas capacidades de cambio que hay sobre todo en México, en la segunda mitad del 17 y buena parte del 18, cuando entran arrolladoramente con cultivos que van desde el tabaco, el azúcar, el cacao, en este mercado mundial, ¿no? Aunque sea pequeñito, ¿no? No hay que exagerar, era pequeñito, pero era suficiente para desarrollar algunas regiones, ¿no? Y los jesuitas están en eso. Es decir, no permanecen al margen. Las haciendas jesuitas son la vanguardia de este cambio económico, comercial, importante en México. Claro, y yo lo que me falta, ¿no?, es entender, por una parte, digamos, dualidad entre ese pensamiento de tradición de Suárez como más liberal, eh, que yo esperaba que tuviera algo que decir sobre la esclavitud y los indios, ¿no? Como antes lo habían dicho Las Casas y Vitoria y otros en España, y de eso prácticamente en el libro yo no he visto nada, ¿no? Y la segunda parte es esta, ¿no? Si es verdad que tuvieron tanta influencia, ¿por qué en el caso de México, que debía ser la región más avanzada de Latinoamérica, eso no dio mucho antes, digamos, capacidad de autonomía, incluso de independencia en estas regiones, ¿no? Porque seguramente habrían conseguido inmediatamente apoyo de Inglaterra, por ejemplo. Y eso también bueno, me ha sorprendido eso, ¿no? La falta de una reflexión sobre lo que estaba pasando en esos momentos en México, el 17, 18, la actitud de estos jesuitas respecto de la esclavitud, del trabajo en las encomiendas, el trabajo forzado, todos los procesos de mercantilización que tienen que ver con esa libertad individual de la que al principio nos hablan. Y eso sí que me ha sorprendido. Y claro, es como un lamento de algo que no sé si pudo haber sido, ¿no? Que no fue seguro. Y me gustaría saber, claro, hasta qué punto, porque ahí creo que fue el día anterior o la anterior, que tuve que salir, pero me quedé en un momento que hacía referencia a las pastorales y a los sermones, ¿no?, que debían ser los medios de influencia importantes de los jesuitas, pero de otras órdenes, ¿no? Y claro, no sé hasta qué punto eso llegó a calar entre las burguesías criollas y por otra parte entre los funcionarios públicos de la monarquía, ¿no? Eso me ha quedado un poco, sí, Ujú. necesidad, ¿no?, de saber algo más. A mí, por decir algo sobre esto, comparto eh, las críticas que le hacéis al texto, porque yo creo que muchas veces se le nota que es un libro que intenta hacer historia de alguien que no es historiador
pues, o intenta hacer economía de alguien que no es economista, pues, para entendernos en muchas de las deficiencias que se le notan al texto. Sin embargo, para mí, digámoslo, es decir, para un marxista, por alguien de nuestra tradición, las críticas a un texto de una tradición aparentemente tan ajena a nuestra como es esta, con esta forma de escribir, con esta apología del jesuitismo de una época determinada, son fáciles de hacer. Para mí, sin embargo, la lectura sería un poco inversa. Es decir, es un lamento, efectivamente, pero yo creo que es un lamento no basado no basado en el hecho de la negación de una realidad material que se impone y que se impone en todo el mundo de manera ineluctable, sino que es el lamento de un mundo que él nos intenta al menos vender que existió. Otra cosa es lo que dice Gabriel. Bueno, ¿realmente existió o este señor está idealizando o está creando un mito de una posible sociedad alternativa? Que Manuel sí que menciona en el libro, aunque sea brevemente y en un par de ocasiones. Incluso aquí, no sé si es en la misma página anterior, aunque lo hace de pasada, pero desde el principio del libro él hace referencia que parte del valor ético que tiene este barroco novohispano es el de ser una alternativa a los valores que él dice a veces jacobinos, ¿no? Incluso ilustrados, a la modernidad que él identifica con el capitalismo. Y entonces él, digamos, en el caso de que vamos a decirle este mundo que nos intenta explicar que funcionaba, piensa que es derrotado y porque es derrotado políticamente. Y en estas páginas finales dice, bueno, y finalmente el capitalismo se impuso, pero no porque hubiera cambios de estos como los que nos intentan explicar la naturalización del capitalismo como un proceso ineludible, sino porque hay una batalla y quien la da por un lado en la Nueva España somos los jesuitas. Otra cosa es que aquí él se esté haciendo el papi y esté diciendo nosotros éramos los únicos y auténticos portadores de un mundo diferente con unos valores, con unas potencialidades liberadoras. A lo mejor es exagerado y quiere acaparar mucho. Pero para mí lo interesante está en esto, en que él quiere proponer este enfrentamiento, no en términos espirituales y meramente ideológicos, sino en términos civilizatorios, político-culturales, y diciendo, y fue vencido, porque finalmente quien tiene más potencia política es la corona, destroza cualquier posibilidad de proyecto alternativo, se nos carga y entonces viene lo que viene. Entonces ya sí que viene arrolladoramente. Pero para mí digamos que lo interesante es ver poner la historia no como una lucha en la que sí, al final gana uno y pierde otro, pero que es por razones históricas, políticas, etc., pero que ellos representaban no solo una manera de ver las cosas, una ideología, una política, una moral, representan un mundo funcionante, una civilización diferente. Otra cosa es lo que ha apuntado Gabriel antes y otros días. Bueno, hasta qué punto esto ellos mismos ya podían haber sido punta de lanza o cuña de la introducción de métodos de explotación capitalistas, ¿no? Con lo cual, ese mismo ethos, por así decirlo, que aquí el autor intenta defender, bueno, pues hasta qué punto, esto sí, ¿no? Hasta ahí ya requiere de precisión historiográfica, pero, en fin, yo lo interpretaría de esta manera que os digo. ¿Algo más? Pues va. La derrota de la intervención extranjera y de quienes trajeron al invasor obsequió a la cultura católica un triste lugar en la historiografía mexicana. La soberana facilidad con que se comenzó por desechar tantas definiciones nominales que pululaban en la escolástica, estériles en la opinión de los adversarios de los jesuitas, ahora continuaba en la negación de toda escolástica. No solo se negaba la escolástica, se negaba también el siglo de oro español, a Suárez, a Sor Juana, Sigüenza y Góngora, etc.
La cultura católica está ausente en gran medida en este siglo XIX. Y en esa negación coincidía plenamente con el liberalismo, al menos en lo que se refiere al horizonte fundamental del barroco, aunque claro, el liberalismo negará pasado católico, pasado español y pasado indígena. Importa no perder de vista este hecho. Es verdad que la cultura católica no necesariamente va vinculada a la tradición escolástica. Sin embargo, algunos de entre los sucesores de los sucesores de los sucesores de Descartes, que en Europa limpiaron fácilmente una tradición, Malebranche, Fenelón, Spinoza, se habrán de preguntar más tarde si no habría habido cierta imprudencia en considerar así, limpias de escolásticas, ciertas nociones fundamentales que hubiera sido mejor definir y por consiguiente analizar. Bueno, Descartes Descartes es Suárez. Es decir, Descartes parte de la experiencia. Descartes es un alumno de los jesuitas, formado en la Flèche, y solamente desde la filosofía de Suárez, que dice que la libertad humana se prueba por la experiencia de libertad que todos sentimos, por la experiencia de libertad que todos sentimos, ¿no? Esto que, ¿cómo se llama aquel que leímos? Lo situaba y luego decía que era herética de alguna manera, venía a decir, ¿no? González Burillo, Fernández Burillo. Bueno, solamente cuando la experiencia se convierte en el elemento fundamentador de la filosofía, que además es que la filosofía no es más, no puede ser sino reflexión sobre la propia experiencia, ¿no? Puede surgir el cogito ergo sum, que además se considera que no es un silogismo, yo soy humano, yo pienso, sino un apelar a la experiencia de la existencia. Bueno, esto está. Lo demás, bueno, yo de Spinoza había leído que hay una conexión con el justnaturalismo, pero lo he leído. Yo no he leído Spinoza, francamente. Por lo tanto, que yo haya leído un libro en el cual se dice esto, pues me lo creo, pero no lo puedo argumentar, ¿no? Lo otro sí que me atrevería a argumentarlo, a ver, en debate, ¿no? Por supuesto, pero sí que me atrevería, si he leído a Descartes, sí he leído a Suárez y les veo la urdimbre, ¿no? Esto es lo que. Antes, los católicos apoyan al emperador Maximiliano. Y esto está aquí dicho, y está dicho como un horror. La derrota, o sea, es una de las críticas que está haciendo Curi Camacho. La derrota de la intervención extranjera es la intervención de Luis Napoleón mediante el emperador. Y dice que los católicos apoyaron, la Iglesia Católica apoyó eso. Bueno, esto es lo que. En México, en donde la filosofía académica prácticamente desapareció en el siglo XIX, es interesante observar en hombres como Luis G. Cuevas y Clemente de Jesús Munguía, obispo de Michoacán, 1810-1868, la preocupación por esa negación escolástica. Pregúntanse si esta revolución no había sido demasiado radical, no solo por haber desechado como definitivamente sin valor nociones que aún hubieran podido servir y cuya pérdida lamenta Munguía, sino también porque la manera de pensar y de enseñar de lo que se llamaba escolástica ofrecía innegables ventajas a las que no era posible renunciar sin quebranto. Indudablemente los maestros jesuitas y dominicos de los siglos XVII y XVIII novohispanos habían pasado demasiado tiempo en definir, dividir y disputar. Pero los profesores mexicanos de los seminarios católicos del siglo XIX se detenían lo suficiente en estas operaciones que después de todo eran inseparables del pensamiento filosófico y sobre todo de su enseñanza. Los intelectuales liberales, la mayoría de ellos formados en seminarios católicos, se detenían un poco para considerar las consecuencias de sus actos.
Como su nombre lo indica, todos los grandes escolásticos habían sido profesores. El problema era que la filosofía languidecía desde la expulsión jesuita y en un medio donde el jacobinismo hacía estragos en la cultura católica. Pero no quiero contestar, en todo caso se puede decir liberalismo. Los jacobinos, o sea, Robespierre era un justnaturalista, no era un liberal. Y el liberalismo surge durante el consulado. Es Benjamín Constant, bueno, el trabajo, el desbroce empírico de lo que es el liberalismo y sus orígenes está trabajado. Luego, eso sí que es cierto, el liberalismo luego llama liberales echa para atrás, ¿no? O sea, lo que un liberal. Hay que leer los dos ensayos sobre el gobierno civil y darse cuenta de hasta qué extremo es naturalista lo que es incluso se apunta a un discípulo de Suárez, lo que citado, ¿no? Citado. Lo cual, en fin, vamos a... El liberalismo nace durante el consulado y su gran defensor y cuaja una vez derrotada la Revolución Francesa con Benjamín Constant, que es un individuo orgánico del salón de la... ¿Cómo se llama aquella mujer que la esposa de un gran banquero que tenía un salón? Staël, la Madame de Madame Staël. Era un orgánico de estos grupos, ¿no? Sí. Pero para Curie es todo lo mismo. Y eso, Sí. eso es un síntoma de que no es materialista histórico, entre otras cosas. Es un síntoma de que para él hay una identidad entre ilustración, jacobinismo y liberalismo. Y claro, eso es, yo creo que es una herencia de lo que ha sido la ideología oficial de la Iglesia Católica en el siglo XIX y mitad del siglo XX. Y él ahí es un heredero de ese pensamiento tradicionalista que ha tenido por encarnación del mal al liberalismo, a la ilustración y al jacobinismo. Él está achacando continuamente todos los males a ese mal, a ese enemigo que es el que él se hace. El enemigo no es el capitalismo, es esa ideología, es la ilustración, el jacobinismo y el liberalismo. Y en esto es un continuador del tradicionalismo católico, tal y como se conoció hasta mitad del siglo XX. Gabriel, ¿haces citas en inglés o me lo haces solo a mí? Bueno, os he enviado una cosa de un artículo que había leído hacía poco sobre la expansión del cacao en la Amazonia, por una cosa que estoy haciendo. Y era muy graciosa porque la ¿Cómo se cita ve esto? la cita que os he enviado viene a decir que los plantadores de cacao, de laicos, se quejan de que los jesuitas, que son los otros plantadores de cacao, están, no están haciendo buen uso de sus vocaciones espirituales, sino que se dedican básicamente a los negocios, ¿no? Y dice, la cita sigue con otros testimonios de la época, estos finales del 17, principios del 18. Esto pasa en la Amazonia brasileña, pero se puede transportar a Venezuela, etcétera, toda esa zona de avance del cacao a finales del 17, y viene a decir que los principales destructores de la mano de obra indígena que se utilizaba ahí, porque aún no se utiliza el trabajo esclavo, eran básicamente los jesuitas, ¿no? Y se quejan a la corona de bueno, de estas jesuitas tan emprendedores que tienen, ¿no? Que están con sus haciendas, están colonizando todas las zonas costeras de Brasil, pero también siguen en la Guayana y hacia Venezuela, con el cacao. O sea que no es que tuvieran una actitud pasiva o que no, ellos eran la vanguardia de todos los negocios, ya fuera el azúcar, el cacao, el tabaco, cualquier cosa que fuera mercantilizable y exportable, ahí estaban ellos, ¿no?
Y Ajá. bueno, he sacado esta cita que tenía apuntada porque bueno, leí el artículo esta semana y me acordaba de la sesión anterior y dije, pues sí, como esto hay un montón. Gabriel, esta cita, bueno, el problema de esta cita es que en cuanto cerremos el chat, Se pierde. se Bueno, borrará. os puedo pasar el artículo. Sí, ¿Eh? sí, porque me ha pasado otras veces alguna cita que había escrito Arriola Mm. Sí, luego y se pierde. bueno, que yo no, ahora ya sé abrir el chat. Pero sí, bueno, es Y- un... pero con la de Arriola no sabía y la perdí. ¿No? O sea que si nos- puedes pasar esto. os la mando por email, Vale, así bien recortada, ¿no? Porque aquí lo único que hay es lo que puedo sacar del PDF. vale, vale. Pero quiero decir, no, me sorprende eso de que en el libro no haya ese tipo de reflexiones, porque ellos estaban ahí. Es decir, no solamente estaban en la universidad, sino que estaban dirigiendo esa expansión comercial. Por tanto, el capitalismo no les venía de fuera, sino que eran ellos en parte los agentes que estaban en su expansión, ¿no? Gabriel, yo diría más, yo creo que se reclama de que ellos son en realidad los que organizan la vida. Si tú lo lees, da una idea más grandiosa todavía de la Compañía de Jesús. Sí, sí, No sí, solo sí. organizan el comercio, la educación y todos aquellos, casi la totalidad Sí, de los sí. elementos que organizan la vida material de la Nueva España. O sea, Sí, sí. que aún incluso es como más agresivo, ¿no? Es más reivindicador del papel. Y digamos, ahí es donde está lo curioso, lo llamativo, porque uno, salvo que tengas conocimientos históricos precisos, no tiendes a asociar. Puedes haber visto la película La Misión, haber leído alguna cosa, vale, pero no tienes la sensación de que haya fuerzas, o tienes más bien la sensación, digamos, de que en esa época es la política, entendida en el sentido de los altos poderes, las altas dignidades, las altas magistraturas del imperio de la corona, los que determinan cuál es la forma de vida, ¿no? Entonces sigues, digamos, el patrón histórico este explicado común. Pero rechina mucho esta descripción. Otra cosa es, digo, ¿no? Es que esté un poco o muy idealizada, pero sí que es muy chocante que se planteen que hay una fuerza determinada que se plantea organizar la vida de una manera diferente. Sí, sí. Puede que en algún grado, digamos que hasta más retrógrada, o que, pero esto es lo que a mí me choca profundamente del general, del libro, del texto, de la explicación. Igual que cuando uno se encuentra con la idea esta que defiende Bolívar Echeverría eh, esa otra posibilidad de modernidad, que es derrotada, que desaparece y ya está, porque es derrotada políticamente, ¿vale? Pero no porque fuera ineluctable que fuera Bueno, derrotada, es efectivamente derrotada. yo no sé qué conexión hay, pero aquí hay una de las grandes revueltas en México, de los indios Pueblo, en 1680, 79-80. Es una revuelta que, bueno, yo en castellano creo que no conozco ningún libro, pero en cambio los americanos, los yanquis, sí que la han estudiado y los mexicanos también, porque fue una de las revueltas eh, bueno, campesinas indígenas importantes en el norte de México, contra las autoridades y, bueno, y el proceso de destrucción de esas comunidades. No sé si fue en 1683 o algo así, dura una serie de años. Lo Claro, que tampoco. sí tiene, o sea, seguro que acumulación de riqueza había, porque lo que sí parece aceptado bueno, por ejemplo, Alejo Carpentier, ¿no? Que México era la metrópoli más rica de todo el lujo estaba en la Ciudad de México, no en Madrid. Sí, sí. O si se puede decir, sería, si el imperio lo consideramos en sentido grande, las dos grandes ciudades lujosas serían Nápoles y México.
ese Nápoles que yo tampoco, o sea, yo no conozco ni México ni Nápoles, ¿no? Sí. Pero dicen también que Nápoles es una acumulación colosal de ruinas del 17, 18, de una suntuosidad desbordante, ¿no? Pues sería México y México ciudad y Nápoles. Y riqueza, riqueza, o sea, de algún sitio. Sí, sí. Alguien la produce, alguien es explotado y esto es, no sé, ¿no? Este es alguien alguien sufre Sí, la sí, sí. riqueza, alguien goza claro, y alguien goza la riqueza, ¿no? O sea, este es el... Esta exhausta y golpeada no podrá atender el problema fundamental de la educación de la juventud mexicana, abandonada en un vacío educativo que tratará de llenar el liberalismo y el positivismo. En efecto, el liberalismo mexicano es la imitación extralógica de un modelo europeo aplicado a la realidad mexicana. Imitación política por la que México no pudo entenderse a sí mismo ni darse a entender a los demás. Y es que los liberales mexicanos no hacen más que seguir la propuesta de la modernidad ilustrada y su correspondiente artístico, el neoclásico, tal como lo impusieron los Borbones en la Nueva España, modernidad que, como vimos, truncó en la Nueva España el desarrollo natural de la conciencia e historia de un México posible. La imitación del movimiento liberal europeo del siglo XVIII, que todo lo arrastraba ante un tribunal de la razón, el sentido pedagógico omniabarcante y avasallador y la atención de uniformar a los mexicanos bajo el rasero de la ciudadanía con las grandes palabras de égalité y fraternité, el Bueno, desconocimiento... aquí se sitúa esto que decía Manuel de mezclar cosas. No es equalité, es egalité, pero además esto es una divisa que crea Robespierre. Robespierre en el artículo sobre, bueno, en el discurso convertido en texto sobre la Guardia Nacional, en el cual él combate a lo que él llama la aristocracia del dinero, porque todavía no sabe, no existe la palabra, bueno, que quiere reducir la Guardia Nacional a personas que tengan dinero. O sea, el debate sobre la Guardia Nacional es gordísimo, ¿no? Y Robespierre dice que tiene que ser para toda la gente poder estar en la Guardia Nacional. O sea, el cuerpo, si la disposición de las... Estamos hablando en un proceso revolucionario, ¿quién va a tener las armas? Y entonces Robespierre lo que dice es que ha de ser todo el mundo y que en la espalda del uniforme que tenga todo el mundo han de estar las palabras liberté, égalité, que esa era la divisa. Esa era la divisa de la revolución, liberté, égalité. Y él dice que ha de estar además la palabra fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Lo cual además es un saber muy importante. O sea, Robespierre tenía una gran formación helenista, sabía que la democracia era el reino de los adelphoi, de los hermanos. Esto es una de las ridiculizaciones de Platón a Aspasia. Bueno, está en uno de los diálogos en el que se mete con Aspasia. Ridiculiza la democracia de una forma que dices, no te das cuenta del elogio que estás haciendo de la democracia, ¿no? Los iguales como los hermanos. El régimen de la democracia es el de los adelphoi. Bueno, pues la palabra era totalmente exótica lo que estaba pasando. La introduce Robespierre en ese discurso. El discurso es un discurso muy fácil de encontrar, el de la Guardia Nacional, porque es de los importantísimos, ¿no? Y lo que pasa es que no. Entonces, bueno, esto es, eh, esto es el justnaturalismo, no es el liberalismo. Diga lo que diga Curi Camacho, claro. El desconocimiento de las relaciones sociales, que no son igualitarias ni uniformes, las grandes certidumbres de la razón y el yo, donde todo lo que no fuera justificado vía métodos liberales era vilipendiado, el progreso,
como consecuencia de lo anterior y en toda esfera de conocimiento con métodos y metas idénticos. La implicación de que el mundo es un solo sistema que puede ser explicado vía métodos racionales y por ende que la vida del mexicano debía ser organizada y estructurada a la luz de tales principios. Todo lo anterior fue copiado y aplicado casi estrictamente por los liberales mexicanos. A mí este párrafo me parece muy revelador de cuál es la posición de Curie. Es una lamentación ante el positivismo del siglo XIX y sus consecuencias. Y en realidad lo que trasluce aquí es que esa pretendida civilización alternativa no era una civilización alternativa, sino una ideología alternativa. Es decir, aquí no hay una alternativa a la propiedad de la tierra, a la organización del comercio. Lo que hay es una alternativa a la ideología que se impone en el siglo XIX en Europa y en México, que es el positivismo. Y entonces él se lamenta, como lo ha hecho la Iglesia y el pensamiento tradicional, y atribuye la sustitución del universalismo católico, que hace 4 párrafos él ha reivindicado, si venía de manos de los jesuitas, pero ahora, si viene de manos de los positivistas, lo considera una mácula. Entonces, ese es el conflicto que hay aquí. Es un conflicto de una ideología católica conservadora, desde mi punto de vista. No es un conflicto civilizatorio. Él cree que es civilizatorio, pero al no involucrar, por ejemplo, la propiedad de la tierra, la organización del comercio, de la producción, no es civilizatorio, es ideológico, porque ni los jesuitas representaban una alternativa al capitalismo, eran más capitalismo, pero con otra ideología. Entonces, aquí lo que trasluce es que hay un conflicto de ideologías, el del universalismo católico que ha habido hasta el momento y el del positivismo del 19 importado a México. Ese es el conflicto que se ve aquí. Por otro lado, la forma filosófica del positivismo, hijo de la Ilustración, que detenta junto a la primacía de la razón instrumental el universalismo y cosmopolitismo propio de la burguesía, asentó sus reales en el México porfirista del siglo XIX. Fue la única ideología realmente capaz de dotar al México del siglo XIX de una estabilidad, metas claras y medios para lograrlo. Pero el positivismo, en razón de su universalismo aséptico y cosmopolitismo burgués, nunca fue campo propicio para el desarrollo de las conciencias nacionales. La burguesía es un estrato más o menos supranacional que requiere para su desarrollo de un ensanchamiento de las fronteras económicas. De igual modo, el ciudadano ilustrado que cree en el progreso es un pequeño burgués más ciudadano del mundo que de una nación. No obstante eso, el porfiriato supo hacer del positivismo una palanca ideológica para poner en marcha un proyecto de país. Ahora bien, ¿qué alternativas quedaban para hacer frente al liberalismo y positivismo? ¿El romanticismo mexicano podía convertirse en una sólida barrera frente a la uniformidad ilustrada? De ningún modo. A diferencia del romanticismo europeo, Herder, Schlegel, Hölderlin, Goethe, cada uno, en su diálogo con lo clásico y universal, supo desarrollar un proyecto cultural capaz de contener al siglo de las luces. El romanticismo mexicano no pudo generar ningún movimiento capaz de poner un dique a la Ilustración y a sus hijastros, el liberalismo y el positivismo. El romanticismo mexicano, que fundamentalmente bebe del romanticismo esteticista español, no es casualidad que Juan Zorrilla haya escrito parte de Don Juan Tenorio en México y no del romanticismo clasicista y filosófico alemán,
se convertirá en una corriente sobre todo artística, literaria, mestiza, nacionalista, sin vocación universal, sin afán de conquista y capacidad de apropiación. Será un movimiento provinciano, minoritario, parroquial, que ni por asomo alcanza la universalidad de un Herder, Hölderlin o Goethe. A ver, hay un movimiento romántico español progresista. Lo que pasa es que, bueno, en comparación con... Pero bueno, a ver, Espronceda y el Diablo... Si hemos leído El Diablo Mundo es una reescritura en clave mucho más ácido-sarcástica del libro de Goethe, del Fausto de Goethe, ¿no? El Diablo... Espronceda es anterior a Zorrilla, o sea, Espronceda vive el primer tercio del siglo XIX y Espronceda es progresista y, claro, bueno, como escritor da lo que da, no es Goethe, ¿no? Pero su Diablo Mundo es bueno, crea un personaje que es como, es eso, el individuo que vende el alma al demonio, comienza así, resucita, es convertido en joven y es una dama, es el mito de la juventud le convierte en un imbécil porque nace de nuevo, no sabe nada. Entonces hay una crítica ahí incluso mucho más radical que en el propio Goethe, porque para Goethe el mundo fáustico tiene poderes. Aquí, 30 años después, o 40 años después, este hombre ya no espera nada de ese mundo. Lo que pasa es que, claro, el Diablo Mundo es una obra inferior, pero yo creo que desde la perspectiva de la sociología de la literatura, no como obra literaria, y para entender corrientes ideológicas que se producen, progresistas que se producen en España, es muy recomendable leer El Diablo Mundo. Ya digo, no es una gran obra, tampoco es abrumador, ¿eh? Tampoco quiero decir, oh, qué espanto. Es ripiosilla porque está escrito en verso. Dentro de ello está metido eso que se llama el canto a Teresa, que es pero bueno, es un libro, ¿eh? O sea, quiero decir que aunque sea poema, es como una novela en verso, con algunas... bueno, en fin, bueno es el mundo, bueno, en fin, a veces resulta pedante, ¿no? Frases que hay allí, pero es interesante. A ver, a mí me parece, sin embargo, El Tenorio de Zorrilla una excelente obra literaria, mal valorada hoy en día. O sea, el Don Juan Tenorio de Zorrilla es una obra cuya primera parte es un asombro. Sin embargo, es cierto, es un hombre del régimen o del mundo conservador ya. Espronceda, sin embargo, merecería la pena porque ahí hay otras corrientes. Bueno, en fin. En la ideología española del principio del siglo XIX. ¿eh? Es un hombre, Espronceda es un hombre que sabe que la guerrilla española de la independencia existe porque la Iglesia Católica, porque hay una estructura organizativa que la ha permitido, que no son las juntas, sino la Iglesia Católica. Esto lo tiene escrito Espronceda, no en ese libro, en otros. O sea, Espronceda sabe del mundo. Espronceda tuvo que salir huyendo durante el absolutismo de Fernando VII. O sea, Espronceda es un tío intelectualmente muy agudo, literariamente menor. Bueno, la canción del pirata está muy bien, esas cosas, ¿no? Pero, claro, en comparación con otros escritores, pero, en fin, esto por reivindicar que sí que hubo, bueno, debate intelectual, por lo menos en el romanticismo peninsular. Yo en el romanticismo
mexicano, no lo sé. Por desgracia no conozco literatura, seriamente literatura, la historia de la literatura mexicana, a pesar de ser filólogo, ¿no? O sea, se supone que un filólogo hispanista tendría que saber de estar, pues no lo sé, no sé. Un romanticismo de este cuño, lo mexicano, lo lírico, lo artístico, no puede de ningún modo enfrentar a un positivismo liberal que con sus ideales de orden y progreso ofrece un proyecto equivocado de país. Todo lo que puede ofrecer es un proyecto plural donde quepan tirios y troyanos, liberales y conservadores. Y esto, hay que reconocerlo, es mucho, nos lo recuerda Gabriel Zahir si pensamos en la revista El Renacimiento, que fundó Ignacio Manuel Altamirano. Decorados de escayola y poesías como las de Gutiérrez Nájera, Juan de Dios Peza o, en el mejor de los casos, un nacionalismo arqueologista y arengas poéticas en favor de los desposeídos. Pero si el romanticismo mexicano es incapaz de contener la avalancha de las luces y su modernidad ilustrada, la cultura católica que debía encontrar en el barroco novohispano, en la nueva España católica y moderna, ambiciosa, echada para adelante, Gabriel Zahir, la capacidad de regenerarse y dar una alternativa al país, no puede hacerlo tampoco. Está fuera de combate. Ambos, romanticismo y cultura católica, fueron incapaces de expresar con firmeza los rasgos de identidad y conciencia nacional que hiciesen posible un proyecto de nación. El barroco novohispano, entendido como movimiento cultural que recogió y creó las grandes pinceladas del etos mexicano y que está en la base de la formación de la identidad nacional, Virgen de Guadalupe, arte, teología, mestizaje, modernidad, alternativa, etc., había sido olvidado. Si algunos de los escritores católicos, románticos o liberales del siglo XIX hubiera recordado lo que algunos jesuitas, perdidos ya en la oscuridad de la noche novohispana, habían dicho sobre el pasado indígena, sobre el mundo urbano, sobre la opinión del pueblo, sobre el arte, sobre el lenguaje, etc., o hubieran recordado las consecuencias económicas, sociales, políticas, intelectuales, morales de la expulsión de la Compañía de Jesús, podría haberse alterado toda su visión de México. Pero ellos ya no podían recordar, y no podían recordar porque los mismos hombres que se suponía conservarían aquella tradición en depósito, tradición de inventar y recrear que se presta a la renovación, a lo nuevo, uniendo lo nuevo a lo antiguo en una representación mental y espiritual, y que había sabido resistir a todas las presiones de la historia, lo barroco, la habían olvidado mucho tiempo atrás. Se había olvidado que el barroco criollo y el sincretismo jesuita acercó a reivindicar el pasado, aún a costa de cierta mitificación, al encontrar un medio plástico, teológico, literario, adecuado para expresar esos claroscuros y opuestos tan propios de un pueblo joven, fruto de uniones y conquistas. El barroco novohispano, como inicio del proceso de acrisolamiento de la identidad nacional, yacía en la penumbra desde principios del siglo XIX. Si bien se mantenía latente en el pueblo mexicano, aunque sus escritores no lo descubrieran. La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 por los Borbones ilustrados españoles y el Cuarto Concilio Mexicano comprometido en borrar todo vestigio de la Compañía en la Nueva España había sido un durísimo golpe que, en gran medida, no solo había esterilizado a la cultura católica del siglo XIX, sino también a sus adversarios liberales y positivistas, y de cuya esterilidad no se liberarían hasta muchos años después. Autoconciencia nacional. Ahora bien, como heredera de una tradición que nunca fue borrada radicalmente, la cultura católica, en su expresión barroca, siempre estuvo presente en la idea misma de nación, en el conjunto muy diverso de obras, tradiciones, grupos étnicos y clases sociales que conforman una identidad común. Pero necesitaba una sacudida para salir de un adormecimiento que había colaborado en el adormecimiento del país. En efecto, México vivió con la conciencia adormecida
casi tantos años cuanto la filosofía académica, el siglo de oro, la dimensión clásica y la cultura católico-barroca estuvieron marginadas de la Universidad Mexicana. Desde la expulsión de los jesuitas en 1767 hasta la llegada de los transterrados españoles a fines de 1930, es un hecho que la reflexión filosófica fue exiliada de nuestro país. Primero, la expulsión de la Compañía de Jesús, que acabó abruptamente con quienes habían sido los herederos espirituales de la inquietud barroca de un Sigüenza y Góngora. Después, el papel que juega el Cuarto Concilio Mexicano solicitando la extinción de los jesuitas. Después, el positivismo y más adelante, la Revolución Armada de 1910 rompieron los frágiles lazos que teníamos con la filosofía y el pensamiento humanístico europeo durante el siglo XIX. Sin embargo, vientos de fronda comenzaban a soplar en el país. Igual que la mayor parte de los liberales del siglo XIX, hombres como Ignacio Manuel Altamirano, Gabino Barreda, Melchor Ocampo o Justo Sierra negaban gran parte de sus derechos al catolicismo y por su manera de hablar y escribir, échase bien de ver su opinión de que toda tentativa de resucitar a la cultura católica debía ser condenada. Pero la insistencia que ponen en resolver el problema gigantesco de la educación mexicana hace pensar que sus lamentos no se limitan a la forma de enseñar. Entre las pérdidas a las que los liberales triunfadores no acaban de resignarse, ninguna les resulta tan sensible como el de una juventud abandonada cuando las corporaciones religiosas se habían visto imposibilitadas de atenderla. De ahí el espíritu nuevo con que Ignacio Manuel Altamirano aborda los problemas del país al fundar la revista El Renacimiento, 1869. Si bien es un proyecto de emancipación cultural, agnóstico y liberal que representa la transición del liberalismo jacobino y soñador al positivismo pragmático, no es menos cierto que se trata de un proyecto plural con clara conciencia de considerarse autor de una nueva época que apague las divisiones, odios y rencores. En este espacio liberal, mestizo y abierto, participarán católicos, aquellos que saldrán del menosprecio en que la cultura católica había caído. Y es que a lo largo del siglo XIX, al ser la cultura católica expulsada del poder y convertirse en cultura de gueto, luchará por sobrevivir para afirmarse ante la cultura oficial. La frase que van a decir, que también conocerán estos hombres, es una temible fuerza de inhibición que a tantos espíritus impide, por miedo al ridículo, afirmar lo que seguramente hubieran querido decir. Unos y otros temerán el ridículo, sobre todo los liberales. Por eso, la importancia del Renacimiento como espacio de creación donde hubiese lugar para unos y otros. Bueno, la revista esta, El Renacimiento, es un... Yo no conozco apenas la historia de México, pero por lo que yo había leído, es un intento posterior al imperio de Maximiliano, al intento de una vez hundido y derrotado y fusilado el emperador, o sea, digamos el títere puesto por Luis Napoleón. Es un intento de generar unas bases intelectuales, ya no me acuerdo de más, ¿no? O sea, pero es después de esa catástrofe, de la lucha por quitarse un intento intelectual de poner de acuerdo gente para crear algo nuevo. Así comenzará el resurgimiento de los católicos, estimulados además por el liderazgo enérgico, hábil y sabio del Papa León XIII, que ocupó el solio pontificio de 1878 a 1903. Es decir, en una época clave en la que el trueno de Nietzsche conduce hasta sus últimas consecuencias, el iluminismo, resurge el pensamiento católico. A ver, el León XIII tiene, a mi juicio, desde mi perspectiva, luces y sombras. Sombras. Crea la monstruosidad filosófica que bloquea definitivamente el catolicismo
hasta la segunda, que es la Aeterni Patris, es decir, declara una determinada versión. La Aeterni Patris es una encíclica, declara a una determinada interpretación del tomismo, además, como la filosofía oficial del catolicismo y rechazando todas las demás. Sin embargo, sí que desarrolla una política activa hacia el exterior, haciendo que todos los católicos del mundo, salvo los italianos, participen en política en sus países. O sea, ayuda, o sea, hace una política, primero, diplomática en el mundo hispano, en el mundo francés, allí donde, incluso en Estados Unidos, incluso en Inglaterra, lanza una ofensiva diplomática de la Iglesia Católica, y en el mundo católico auspicia la participación de los católicos activamente en política, contrariamente a Pío IX, salvo en Italia, sigue empeñado en que el catolicismo italiano se oponga, participe en el régimen que les ha quitado Roma, para entendernos, diciéndolo, pero no en otras partes, ¿no? No en otras partes. O sea, este es el asunto, a mi juicio, del Papa León XIII. León XIII además tiene la encíclica esta del reconocimiento, o sea, reconoce la existencia de una cuestión social, condena el socialismo, pero es la Rerum Novarum, la otra encíclica importante en el que el catolicismo se abre a la cuestión social y al sindicalismo, ¿no? Y además impulsa, ya digo, a los católicos a participar en regímenes liberales, no en Italia, no en la Italia unificada, que es donde él está, pero sí en los demás estados. Estos son los movimientos de León XIII, que de verdaderamente era un hombre inteligente y muy sobrio. ¿Quién es? Hay un que no me acuerdo. Hay un escritor español de la época, Olgadós, que consigue visitar los aposentos de León XIII y dice, pues, siendo como es, claro, hijo de un noble, su ajuar, él habla de su ajuar, es el de una clase media modesta, dentro de un Vaticano exorbitante, ¿no? O sea, era un hombre verdaderamente inteligente, tal, o sea, un individuo. Bueno, esto. La famosa encíclica Rerum Novarum, 1891, en la que se condensa la doctrina de la Iglesia Católica en materia de política social, es contemporánea de la muerte de Dios nietzscheana. De igual manera, son contemporáneas de las encíclicas Humanum Genus, 1884, que sitúa en su justa dimensión a la parasitaria y difunta masonería, la encíclica Immortale Dei, 1885, sobre el cristianismo como fundamento de la vida política, y la Libertas, 1888, acerca del verdadero significado de la libertad. Tales encíclicas reanimarán y regenerarán la vida católica en todas las dimensiones. Bueno, se olvida de la Aeterni Patris. O sea, no la menciona Curi Camacho, la Aeterni Patris, que es una fosilización del pensamiento. Bueno, es eso, ¿no? Una determinada versión, como si dijéramos, el tomismo, y además el tomismo de la Universidad de Navarra, convertido en la filosofía obligatoria de toda la catolicidad. Para eso viene a ser la Aeterni Patris, ¿no? Bueno, pues no la menciona. Evidentemente, ahí la filosofía de Suárez queda convertida en herética. Bueno. Ya no se trata de estar a la defensiva ni de estar llorando un pasado. Trátase de unir y vivificar, de tomar la iniciativa, construyendo. Emeterio Valverde y Tellez, 1864-48, Antonio Caso, 1883-46,
Genaro Fernández MacGregor, 1883-59, Manuel Gutiérrez Nájera, 1859-95, Manuel J. Otón, 1858-1906, Ramón López Velarde, 1888-21, José Vasconcelos, 1882-59, Carlos Pellicer, 1897-77, Manuel Gómez Morín, serán algunos testigos de esta cultura católica vivificada, cuyas cualidades intelectuales y espirituales harán de ellos bibliógrafos, poetas y pensadores de primer orden, y que simplemente continúan una tradición hasta hace poco soterrada. Señal segura. Por decirlo, es que claro, León XIII es el que lanza el movimiento de acción cívica católica en las repúblicas, que luego será, él no lo llama acción católica todavía, pero es el movimiento que luego se llamará, no sé si es el siguiente papa, Pío X o Benedicto, el que lo llamará, el que le pondrá el nombre acción católica. O sea, es que los católicos participen en el mundo político de la modernidad. O sea, estas son las dos cosas extrañas de León XIII. Lanza esto y, sin embargo, en filosofía es un golpazo al propio catolicismo. Pero él es el que, si mal no recuerdo, él es el que lanza este movimiento que luego se llamará Acción Católica. Que en España no... no sé por qué durante el siglo el tercio del siglo del XIX, el catolicismo español no genera una acción. O sea, en la restauración borbónica no hay una acción católica operante. Cánovas del Castillo es católico, pero eso no es la acción católica, ¿no? Esto es una cosa que yo no sé responder, los porqueses, ¿no? Los comoses y los porqueses de la historia de la propia catolicidad. En España, ahora yo no es mi periodo ni mi época, pero yo creo que había un movimiento católico desde finales del XIX organizado a nivel, no solamente a nivel, digamos, religioso, ¿no? De propagación de la fe, sino en ámbitos católicos, perdón, de sindicatos, cooperativas, que yo creo que era bastante potente y que al final creo que parte de eso serán las bases sociales y políticas que podrá manejar en muchas zonas de España la CEDA y el carlismo, que no surgen espontáneamente a partir de quema de iglesias, sino que llevan un largo sustrato. Es decir, a partir de 1900 hay una lucha por el control del sindicalismo en determinados ámbitos donde la Iglesia juega un papel importante y yo creo que no es negligible. No sé si es acción católica exactamente, pero sí que era muy, muy acción católica en la práctica, ¿no? Y eso en muchas regiones, tanto en Castilla, por ejemplo, en Mallorca también fue muy importante, pero en Castilla y yo creo que en el norte, eso, no sé, ahora lo digo así de memoria, pero yo diría que sí, que eso sí que existió. Y a veces los historiadores están más preocupados por estudiar el movimiento sindical de izquierdas o el movimiento, los partidos de izquierda, y se olvidan de toda ese movimiento que sí, sí que existió y fue importante. Creo, ¿eh? Sobre esto quizá, bueno, yo ¿No, quizá... José Luis? Bueno, Maricruz también, ¿no? sí, en el siglo XX, sí. Bueno, es cierto que Concha Espina, la novela El metal de los muertos, que es en realidad sobre la gran huelga de Río Tinto. Concha Espina es una gran, aparte de ser santanderina, yo la conozco porque en Torrelavega había un cine que se llamaba El Concha Espina. La novela El metal de los muertos es una gran... Y el padre Palau, me parece. Pero ya es en el siglo XX. Yo no sé... Bueno,
buscando Y desde luego el sindicalismo católico agrario probablemente en el siglo, en el último cuarto del siglo XIX es mucho más importante que la UGT y no sé, y Sí, no lo... no sé. No sé, ahora tendría que refrescar, pero no. Yo he leído hace muchos años, cuando iba a la Biblioteca de Cataluña, que hice un estudio sobre el metal de los muertos. Cuando estaba en la universidad. Leí folletos, en la Biblioteca de Cataluña había folletos de 1909, 1910, del padre Palau, la cuestión social. Pero ya es siglo XX. Y no sé, no sé más, ¿no? No. No sé, bueno, yo ahora tampoco es mi tema, ¿no? Pero sí que, sobre todo, Bascuñán y otros que han estudiado los movimientos de finales del 17, perdón, finales del 19, principios del 20, había este movimiento, ¿no? Bueno, y en, ah, y en México, yo me sorprende que todavía no hayamos visto la palabra cristeros en la obra de Curicamacho, ¿no? Que es el movimiento campesino católico más importante de México, como mínimo tan importante como los de Zapata y Villa. Bueno, puso en jaque todo el Estado mexicano. Y ¿Y bueno, cuáles eran las reivindicaciones? bueno, las del movimiento cristero es básicamente al principio tienen que ver con cuestiones, digamos, de la prohibición de los actos católicos de la Iglesia que se producen a partir, creo que es de 1919 o 18, pero también detrás hay una reivindicación de tierras, ¿no? Como siempre, y de derechos de las comunidades indígenas que no han sido satisfechos por el Estado. Entonces, si en Villa y Zapata tienen un componente, digamos, más laico de izquierdas, aunque también estaba el peso de la tradición católica, aquí en parte están dirigidos por miembros de esta acción católica, pero debajo de todo eso también había una reivindicación de esa pérdida de tierras. Hay una obra de un francés que son 3 volúmenes que se llama Los Cristeros, que es este movimiento insurreccional que se da, ahora no me acuerdo exactamente el año, pero los años 20. Ujú. Ricardo, sobre Acción Católica, en España, ¿podrías decir algo? Estás sin voz, ¿eh? Dale. Creo que das de darle tú, Joaquín. Ya Porque está, ya está. antes No, Ya era está, perdón, ya está, ya perdón. está. Ya ¿Ya está, está? ya está. Sí. Vale. Bueno, el, el tema de los cristeros está recogido levemente en esa novela que es un reportaje que escribió Graham Greene, que se titula Caminos sin ley y que es premonición del poder y la gloria, que trata precisamente de las peripecias del último cura que queda vivo en el estado de Tabasco y cuenta esa historia. Bueno, pues ahí en el Camino sin Ley, Ruta sin Ley, él hace una especie de reportaje semiperiodístico del problema de los cristeros, ese conflicto que hubo en aquella época. Y es interesante porque, bueno, se recogen cosas que son desconocidas y, vamos, yo, desde luego, lo de los cristeros tampoco lo conocía, ¿no? Y lo que hace referencia a la acción católica, en particular a los movimientos de acción católica obreros, lo que sí que es cierto es que fue el Papa Pío XII, que no es una persona porque aquí se le asocie a la extrema izquierda, ni mucho menos, el que le
le dijo al cardenal Plaideniel, catalán, que era el primado en Toledo, que el movimiento de cristianos o obrero había quedado completamente desarticulado después de la guerra civil y que le, le decía que empezará a potenciar un movimiento cristiano dentro del mundo obrero y tal. Entonces se lo encargaron a un tal Guillermo Rovirosa, catalán, ingeniero industrial, por cierto, y este hombre que estaba en la Acción Católica recogiendo la herencia y la tradición de muchos obreros que no habían sido represaliados, que no habían sido encarcelados o fusilados, construyó la OAC en el año 1946. Entonces es curioso porque ahí en cierto modo en la que ha escrito la historia de esto, una chica Basilisa, explica toda la historia y de cómo de alguna manera interpreta que lo que ocurrió fue que el proyecto de Pío XII le salió un poco el tiro por la culata porque ahí se metió todo lo de izquierdas que había en el mundo obrero que quedaba de resultas de la guerra civil. Y entonces ahí eso necesariamente tuvo un matiz mucho más políticamente subversivo, reivindicativo y demás de lo que se esperaban en la iglesia que hubiera podido pasar. Entonces esto es parte de la historia, ¿no? Y es interesante conocerlo, ¿no? Bueno, pues esto era lo que pedíais, ¿no? Y Es- antes, y, es- an- y en ¿eh? y antes del periodo, o sea, y en el periodo finales del 19, principios del 20, que todavía no es OAC, sino como Acción Católica, ¿qué, qué, qué había? O sea, que, a ver, yo solamente conocía nombres, no sé, no sé el calibre, no sé el calibre, ¿no? O sea, pues sí, porque claro, estos. ¿Y para el audio? Vale. Que yo sepa, no conozco nada. Lo que sí que sé es que el primer congreso, un congreso que se hizo de la JOC es anterior a la OAC, se fundó por Cardiff, en Bélgica, y asistió muchos militantes, obreros, cristianos de muchos sitios, pero de España solo fue uno, Eugenio Merino, que fue el que luego hizo el papel de primer conciliario de la OAC. Que yo sepa, no hubo, previo a esto, no hubo nada en España. Lo que sí que sé es que, por ejemplo, en premonición de la Rerum Novarum, la primer movimiento se asigna a una persona que es el arzobispo Ketteler de Mainz, Maguncia, ¿no? Mainz. Entonces este obispo efectivamente criticaba el socialismo y tal y abogaba por una organización mm, política de tipo gremial, sindicalista, entre medio sindicalista y gremial, que puede considerarse que era una especie de medida un poco retrógrada, ¿no? Pero lo digo porque cuando yo estudié esto, yo estudié en el bachiller, hubo 2 años que en preuniversitarios se daba sociología y en un colegio religioso donde yo estudié, la sociología automáticamente se transmutaba en doctrina social de la Iglesia. Y ahí fue cuando me contaron la historia de Ketteler, del obispo este de Mainz. Y bueno, en Francia sí, en Francia había una tradición, eh, los movimientos de lo que después se llamaría el socialismo, el socialismo este utópico que criticó Marx, tenía una raíz cristiana indudable, Proudhon, Saint-Simon y todos estos, tenía una raíz cristiana
evidente. Pero desde luego, en cuanto lo que se refiere a organización en España, yo creo que no la había, no la había. Y si hubo algo, debió de ser represaliado rápidamente, por lo que yo sé. No conozco. A mí sí que me hablaron de que en Francia, en Alemania, había movimientos cristianos, en fin, obreros que abogaban por reivindicar la dignidad del trabajo, la dignidad de la persona y todo eso que son base de lo que hoy día se llama doctrina social de la Iglesia. Pero en España, desde luego, no. Que yo sepa, no. Si Bueno, sirve de algo, pues bueno. sí, bueno, claro, sí, hombre. Muchas gracias. Bueno, son las 20:06 minutos. Cierra la grabación de hoy, pues. Cierra. Sí. Vale, sí, un momento. ¿Cómo se cierra? Oh, Dios mío. A ver. Detener Pone grabación. grabar. Eso es. ¿Estás En la seguro? nube.